¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? Hola, Ani, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy 24 de marzo se cumplen 38 años del golpe militar y pensábamos con Luis y con la gente de Vocación, con los productores, a quién podríamos invitar que fuese una especie de metáfora de lo que pasó en el golpe militar, qué pasó después, qué pasó con el famoso juicio a las juntas, que fue histórico. Es un antes y un después, creo que en el mundo, ese gesto grandioso del doctor Raúl Alfonsín. Y se nos ocurrió que podíamos invitar al doctor Moreno Campo. Luis Moreno Campo, gracias por estar en Octavo Mandamiento. No, un gusto. Bueno, no solamente participaste del juicio a la Junta. Yo fui fiscal adjunto de la Cámara. Cuando tenía 32 años. Ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Eso que es está en La Haya. Sí, eso es. Ahora estás dando clase en Yale y ejercés de abogado en Nueva York. Tenés Sí, un estudio trabajo en Nueva afuera. York. Sí. Ahora, hablando del 24 de marzo, ¿qué reflexiones te provocó después del juicio a las juntas todo lo que había sido desde el 24 de marzo hasta el juicio hoy, a 38 años? ¿Qué cosas te quedaron ahí boyando en la cabeza? No, bueno, yo tenía 24 años el día del golpe de Estado y estaba recién casado, mi primer matrimonio, y veía unas señoras que venían al supermercado y decía, pero ¿cómo se ocupan de comprar comida para el supermercado cuando acá hay un golpe de Estado? Me pareció un horror. Igual no podía hacer nada, había recién terminado la facultad de Derecho. Y la impotencia absoluta, digamos, no pude hacer nada. Interesante, 9 años después, era el fiscal adjunto que ayudaba a Julio Estracera en el juicio de las juntas militares. Entonces, y el juicio de las juntas militares, sí, fue un momento, como vos dijiste bien, el juicio no solamente el juicio, y no solamente Alfonsín. Alfonsín fue muy importante, pero fue más que Alfonsín, fue una sociedad. Vos pensás, en los 80, los que hablaban del tema de desaparecidos eran los grupos de derechos humanos que eran marginados en esa época, muy marginados. Y de hecho, la primera madre de las plazas de Mayo la secuestraron y desapareció. Pérez Esquivel recibió el premio Nobel porque estuvo 2 años preso y lo torturaron. Entonces, era un grupo marginal. Ese grupo marginal que insistió, cuando se cayó la dictadura militar por la guerra de Malvinas, logró que su discurso se convirtiera en un discurso central de las elecciones. Y nos olvidamos qué importantes fueron las elecciones, porque ahí ganó Alfonsín con el 52% de los votos. El peronismo sacó 40 y Manrique, que representaba la gente que apoyaba al gobierno militar, sacó 1. Eso es muy distinto a lo que pasaba en Chile. En Chile, Pinochet era el poder. Pinochet perdió después, unos años después perdió el plebiscito para quedarse para siempre, pero sacó 44% de los votos. Entonces, no nos acordamos que en el 85 la Argentina se mandó un lugar y Chile estaba actualmente controlada por Pinochet y con mucho apoyo popular, y en Uruguay empezaba una transición democrática, pero los uruguayos votaron masivamente que no se investigue nada del pasado. Claro. Entonces, Argentina hacía una cosa rarísima que nadie había hecho. Justamente después de Nuremberg, Argentina se convirtió con Nuremberg, que se juzgó a los nazis, Argentina se convirtió en el lugar donde de pronto se iba a investigar el pasado y se iba a cuestionar al gobierno, al ex gobierno. Nadie lo había hecho. Y por eso ahora nos olvidamos. Los juicios de las juntas militares no solamente fueron importantes porque pudimos mostrar en detalle lo que había ocurrido, sino que la gente que era víctima, que nadie la conocía, nadie hablaba, se convirtió de pronto en las personas que escucharon. Ahora, es muy curioso porque mucha gente que a lo mejor o había apoyado explícita o implícitamente el golpe y por ahí los primeros años de la dictadura, después de alguna manera viró a más 90 y pico % que apoyaba los juicios, digamos. Bueno, mi mamá, cuando yo investigaba, en el año 84 me nombran para ayudar a la Estracera. Sí. Mi tarea era manejar el equipo de investigación. El equipo de investigación eran 14 jóvenes, 14 chicos jóvenes de 20, 25, que peleaban contra el molino de viento, más o menos. No, que llamábamos a la gente que había denunciado en la CONADEP y les buscamos la información. Entonces yo me pasaba esos meses investigando y cuando iba los fines de semana, a veces a la casa de mi mamá, ella no podía creer lo que yo hacía. Ella le parecía muy mal. Ella lo amaba a Videla. Mi mamá lo veía a Videla como el hombre que le había protegido a ella. Mi abuelo era general, entonces mi mamá lo veía a Videla como su papá. Iba a misa en Olivos con Videla, entonces le parecía que era un error enorme el mío. Y justamente, yo siempre pensaba,
tenemos que ganar el juicio, no solamente frente a los jueces, sino frente a gente como mi A la mamá. sociedad, claro. Si a vos te agarraba Freud, te reventaba. No, Digo, porque hacer todo eso por tu mamá. No, mi mamá, no, yo no lo hacía por mi mamá, yo lo hacía por mí mismo. Me sorprendió, yo lo hacía por mí mismo. Claro. Yo lo tomé a mi mamá como una representante de un grupo social Claro. que apoyaba a Videla. Y yo decía, bueno, mucha gente quiere el cambio, mucha gente no piensa así, pero gente como mi mamá y una parte del empresariado argentino y una parte de la sociedad argentina apoya a Videla. Esa gente tiene que cambiar. Entonces yo siempre pensaba, ¿cómo le convenzo a esa gente? Y mi mamá era la representante. ¿Y de quién que estuvo cambie. en contra del golpe, en realidad? No, pero déjame terminar la historia de mi mamá. Sí. Porque entonces, empezó el juicio, yo por 5 meses que investigaba, no la pude convencer a mi mamá. Empezó el juicio, y cuando Adriana Calvo de Laborde, que es una Claro. profesora de universidad, Una ex que fue detenida. secuestrada, Claro. Sí. embarazada, que tuvo su bebé cuando estaba secuestrada en el baúl del auto, y ella contó su historia, esa noche mi mamá me llamó por teléfono y me dijo, yo todavía lo quiero, Videla, pero vos tenés razón, tiene que estar preso. Entonces, el juicio cambió esa Claro. gente. Entonces, el juicio... Y eso Porque que mostró tiene- la dimensión, ¿no? No era solo una cuestión ideológica, digamos, había el mucho juicio, más. el juicio le dio un espacio neutral a las víctimas. Entonces, las víctimas hablaban, y hablaban cada Claro. día, y hablaban todos los días, y hablaban... Entonces, la gente de pronto les Claro. escuchaba, y por 6 meses escuchó. Y eso modificó todo el juego, porque no nos olvidemos, la Argentina había tenido golpes de Estado todo el tiempo. Claro. Entonces, este era un país donde la clase dirigente, como la gente de mi mamá, apoyaba a los gobiernos militares para tomar el poder. Eso se murió, eso terminó, se acabó. Una de las cosas que la gente no se da cuenta, varios años después, cuando yo era fiscal, y yo quise investigar corrupción, veía que la corrupción era complicada, y quisimos armar un grupo que se llamó Poder Ciudadano, que todavía Claro. sigue funcionando, Claro. para usar cómo usábamos las estrategias de los derechos humanos en los temas de corrupción. Y el problema que teníamos era que teníamos gente de todos los partidos políticos. Y no había políticos de derecha que no sean golpistas. No había. Ajá. El único era Manuel Moreno Araujo. Manuel Moreno Araujo era el único tipo de derecha que no era golpista. Y estaba en todos lados. Hoy se acabó eso. Hoy la gente puede ser lo que quiera de Macri, de Narváez, pero nadie es golpista Nadie es en la golpista. Argentina de hoy. Ajá. Y cuando el gobierno dice que hay peligro de golpe de Estado, ¿a qué se refiere? Preguntar al gobierno, no sé. Pero me parece que justamente en la Argentina de hoy nadie... No hay más. En la Argentina en los 80, el Partido Comunista proponía acción cívico-militar. El Partido Comunista apoyaba a Videla. Era el dictador bueno, ¿no? Era el dictador bueno Claro. para oponerse, porque pasó una cosa rara en la Argentina en los 70, que cuando la Argentina había sido entrenada en enfrentar la guerrilla izquierdista por coroneles franceses, que estaban en Argelia, y por militares norteamericanos. Ahora, cuando subió Carter al poder, en enero del 77, Carter decidió utilizar el tema de derechos humanos en todo el mundo, contra Rusia, que era el enemigo comunista, Sí. pero también para mostrar su coherencia contra cualquier gobierno aliado, y que los que estaban matando en ese momento eran los argentinos. Entonces, Carter se convirtió en la pesadilla del gobierno de Videla. Claro. Y entonces Videla terminó aliándose con Moscú Como, claro. para luchar contra el comunismo. Entonces, el gobierno argentino de los 70 luchaba contra el marxismo aliado con Moscú y enfrentando a Washington. Era un Esa poquito cosa- complicado, ¿no? bueno, cuando la gente analiza las cosas ideológicamente, no entiende nada, porque los hechos son diferentes. Claro. En la Argentina de Menem, del gobierno militar, el general Camps, que era un súper duro, recibió a un mariscal ruso que al día siguiente se mandó un speech en el ejército, en el edificio Libertador, hablando del hombre leninista. Y mientras tanto, mientras hacía ese speech, en el edificio Libertador, había en las mazmorras gente presa Tal vez por algo parecido. porque decían que eran marxistas, porque eran psicólogos, por lo que sea. Entonces, esa fue un Ahora, poco... Luis, ¿cómo se decide cortar los juicios? Es decir, ponerle un límite. Hasta acá llegamos, vino el juicio de la Junta, la condena de las 3 juntas militares, No, por ejemplo, a mí y hasta me acá parece- llegamos. No, pues yo diría, a mí me parece que hay que entender una cosa. El juicio de la Junta fue un momento clave, de un momento clave de la Argentina, que fue la transición democrática, Sí, los claro. gobiernos militares a los gobiernos civiles. Sí. Porque el juicio de la Junta fue más que los jueces. Fue la CONADEP. Sí, La claro. CONADEP recibió miles de personas. Claro. Y antes que la CONADEP fue la gente que votó sí por Alfonsín y no por Manrique, por ejemplo. Pero el peronismo que tenía todos los partidos tenían sus costados ahí, complicados. El radicalismo de Balbín era mucho más complaciente, pero Claro. Balbín se murió en el 81, entonces Alfonsín tomó el poder en el alfonsinismo, en el radicalismo,
Y Alfonsín estaba comprometido con el tema de derechos humanos. Alfonsín era de la Asamblea. Claro. En el peronismo también había gente comprometida, como Vittel y como Cafiero, pero había otros que no. Entonces, bueno, Luder, que era el candidato peronista, jugaba entre los dos. No nos olvidemos que el 83 fue la primera elección del peronismo después de haber perdido a Perón, sin Perón. Y con todavía sin arreglar los conflictos de Montoneros y la ala derecha y la de izquierda y todas las alas del peronismo. Ahora, cuando la gente votó, el peronismo, que si sabe algo de poder, el peronismo se alineó. Entonces, el Congreso peronista tomó como propio el tema de investigación y castigo y lo empujó a Alfonsín más lejos de lo que Alfonsín quería ir también. Sí, claro. Entonces, yo te diría, antes de salirnos de esta época, 83, 85, hay que entender que el juicio de la Junta fue como la frutilla del postre. Ah, mira. Que se veía mucho, pero estaba todo el postre abajo. Y el postre abajo era la elección, digamos, el grupo de derechos humanos que había movilizado el tema, y la gente que había votado por eso. Y después Alfonsín, que lideró, y también el peronismo, que se renovó. ¿Y qué pasó con el punto final y evidencia de vida? Bueno, esto vino después. Porque Bueno, el tema es, porque el tema era, hasta el 82, los militares sentían que su gran triunfo era el triunfo, lo que llamaban el triunfo de la contra la subversión. Sí. Y en eso basaban su capital político. Derrota de Malvinas mediante, elecciones mediante, se cayó a pedazos. Y empezó una nueva tónica, donde se acabó el golpismo militar y también se acabó la violencia política. Una cosa muy importante es, el peronismo se renovó, se acabó la idea del matonismo y todo el peronismo estaba en otra línea. Entonces, ese fue un momento de unión. Después, ¿cuán lejos llegar con los juicios? Esa fue una historia que nos dividió, porque Alfonsín, que era muy chiquito, la ley decía que había que ir más larga, los jueces, nosotros empujábamos nuestros casos. Ustedes querían más, no querían obedecer. Nosotros no queríamos, nosotros éramos abogados, cumplíamos con la ley. Y Alfonsín había querido sacar una ley más chiquita, pero estaba Zapag, que era un senador peronista, pero que su hijo había sido secuestrado y desaparecido, que para votar con el radicalismo exigió que había que seguir investigando también a los oficiales de abajo. Y esa fue la gran diferencia. Alfonsín había querido limitar el juicio a los jefes, el peronismo empujó más, y en el camino, no vamos a discutirlo mucho, pero bueno, hubo restricciones a la investigación, cuando nos metimos con los oficiales de abajo, se armó las rebeliones, y ahí Alfonsín al final armó una ley que limitó la investigación hacia abajo y separaron los juicios. Ahora tenemos que ir a un corte, pero quiero dejarte una pregunta. Gracias al juicio a las juntas, tu carrera hizo un cambio y pudiste llegar a La Haya. Digo, gracias, esto fue ejemplificador. ¿A vos te sirvió como chapa, como antecedente? ¿Me lo contestás después? Dale, ya volvemos. Chevron Argentina. 14 años contribuyendo con la energía que el país necesita. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Banco Industrial. El banco de los que hacen. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos. Pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Hoy, 24 de marzo, nos pareció que el doctor Luis Moreno Campo era un gran invitado para recordar y para hacer un poquito de historia y ayornarla. Gracias, yo te preguntaba antes, gracias al juicio a las juntas, a tu desempeño y al desempeño de la Argentina, ¿vos lograste llegar a La Haya? Bueno, mi vida totalmente cambió, pero por supuesto, en la Argentina, la gente no se da cuenta. Hay un libro que sacó una actual directora del Centro de Derechos Humanos de Harvard, que se llama La cascada de la justicia. La teoría que está cambiando la visión política en Estados Unidos. Ella dice, hace unos años se ha transformado el mundo y de pronto se investiga a los líderes de Estado, que antes no se los investigaba, y se los castiga, se los pone presos. Y eso, ella dice, empezó por dos cosas, el juicio de Nuremberg y el juicio en la Argentina. La Junta Militar. El juicio de las juntas. Ese es el origen de lo que ella llama, y muestra miles de datos, la cascada de la justicia, donde van presos, Gaddafi, nosotros lo jugamos a Gaddafi, tenemos preso al presidente de Costa de Marfil en la costa. Entonces, lo que hizo la Argentina en el 85
excedió la Argentina. Vos pensás después, tuvo influencia en Chile, en Uruguay, en toda Sudamérica, pasó a Sudáfrica, Sudáfrica se copió, la comisión, la CONADEP de Argentina y de Chile le inventó una cosa nueva, impacto en Sudáfrica, impacto en el área de la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín, impacto después de Nuremberg. Se había dicho que se iba a transformar en una corte permanente contra el genocidio. La Guerra Fría lo impidió. Pero en el 1993, cuando estaba Yugoslavia en llamas, inventaron una corte penal para Yugoslavia, que terminó juzgando a Milosevic, y ahora a Karadzic y a Mladic. Y esa corte empezó a funcionar. Al año siguiente se produce el genocidio de Ruanda. En 3 meses, 1 millón de personas fueron muertos a machetazos. Y la comunidad internacional hizo nada. Entonces, una corte para ellos. Y eso generó que en el 98 se generó una discusión sobre crear o no una corte penal internacional. Y contra Estados Unidos, que no quería una corte independiente, se crea. Y ahí va. Y se pone a funcionar en el 2003. Y Argentina ahí, por ejemplo, fue fundamental. La embajadora argentina para ese tema, se llama Silvia Fernández, de Gurmendi. Ella fue crítica en esa convención, fue la vicepresidenta, y ella había empezado su carrera en la diplomacia en el 89, es decir, después de los juicios. Aún después. Pero ya era una política argentina. Entonces, Argentina no se da cuenta que una cosa que hicimos muy bien, que tenemos que estar orgullosos, y todos, porque fue una cosa de todos los partidos, hasta el Sogaray, que era un partido de derecha, votó a favor de la nulidad de la autoamnistía militar, es la política de investigar el pasado. Se convirtió en la piedra fundamental de la Argentina, de la democracia argentina, y se convirtió también en la política mundial, que hoy se está discutiendo cómo se hace y cómo no se hace, porque justamente cuando yo era fiscal de la Corte Penal Internacional, que fue un cargo que me dieron porque haber sido fiscal adjunto en el juicio de las juntas militares, yo fui el primer fiscal del mundo, y eso fue por el juicio de las juntas, y nos dan el caso de Gaddafi, ahí todo el mundo estaba de acuerdo contra Gaddafi, pero después en Siria no se pusieron de acuerdo, ahí no hay justicia. Pero lo nuevo es que la gente reclama cómo no se juzga lo que pasa en Siria. Esa demanda es nueva. Justamente, Katrin Sikin, la que escribió el libro sobre la cascada de la justicia, dice, en el año 76 a nadie se le ocurría investigar a los jefes. Esa idea no existía. Los grupos de derechos humanos no pedían eso. Eso después empezó. Entonces, pasó hace tan rápido, hace tan poco, que no nos damos cuenta. Claro, y los chicos de ahora no tienen ni idea, porque para los chicos de ahora, Vidal y Alfonsín son como... Claro, es un acto natural, digamos, de la historia. Claro. Es buenísimo, en un sentido es buenísimo, sí, porque claro. tiene una plataforma distinta, Claro. pero tenemos que al mismo tiempo entender cómo Argentina transformó el mundo y cómo el mundo impacta en Argentina. Eso me parece que todavía no lo captamos. Ari, ¿vos compartís esta idea de juzgar a todos los culpables, que de alguna manera la administración Kirchner reabre muchos juicios y empieza a juzgar a los subalternos, lo que había impedido tal vez la audiencia los debida, juicios ¿no? hoy a los funcionarios y a los militares no tienen el impacto político, pero Seguro. por supuesto que si a vos te secuestran tu hija, vos crees que la persona Claro. está presa. Justamente. Los uno de delitos de problemas- lesa humanidad no prescriben. No, y uno de los problemas que tienen estos crímenes masivos, que tienen tantos actores, que es muy difícil juzgar a todos. Yo le preguntaba a un fiscal de Nuremberg, ¿cómo hicieron para elegir en Nuremberg? Bueno, elegimos, yo estaba eso fue en el 88, yo estaba investigando en Argentina, antes de la ley de audiencia de vida, y teníamos 1500 nombres, ¿cómo hicimos para elegir? Y yo le pregunto a un fiscal de Nuremberg, que me lo encontré en New York, ¿cómo hicieron para elegir en Nuremberg? Tenían muchas pruebas, los nazis eran muy ordenados, teníamos pruebas para juzgar a todo el mundo. Archivaban todo. ¿Y qué hicieron? Y bueno, elegimos 22. Y yo dije, acá está el criterio, esto es lo que tengo que aprender. 22. ¿Por qué 22? Bueno, había 22 sillas en el tribunal de Nuremberg, así que el 22 era el máximo, no podemos más. Entonces, no había criterio, es imposible decidir cuántos sí y cuántos no. Claro. Y por supuesto, yo sé, justamente aprendiendo en la Argentina, cuando yo fui a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dijimos, vamos a jugar solamente a los máximos responsables. Entonces juzgamos a Gaddafi, al presidente de Costa de Marfil, a Joseph Kony, los tops. Pero, ¿cómo no vas a jugar a los de abajo? Yo me acuerdo una señora de Camboya que me contó, ella estuvo presa en los campos de concentración de Pol Pot, en Camboya. Y me decía, un guarda agarró a mi hermana y le dice, usted comió arroz, está prohibido comer arroz, y usted comió arroz. Y mi hermana dijo, no, yo no comí arroz. El guardia agarró su cuchillo y abrió el estómago y demostró, usted está mintiendo. Y mi hermana se murió. Entonces, ¿cómo no vas a querer juzgar a ese tipo. guardia que hizo Claro. eso? Y como ese guardia en Argentina hubo miles, seguro. torturadores, asesinos. Entonces, ¿cómo las familias no van a querer que se lo juzguen? Por supuesto que sí. Y eso va a ser inevitable. Y pasó en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, de Nuremberg lo hicieron los juicios lo hicieron los americanos, los franceses, los ingleses y los rusos.
Los juicios alemanes empezaron en 1960, Mirá. 15 años después. Entonces, lo que pasó en Argentina es normal. Y siguieron mucho tiempo. Una pregunta. También, claro. ¿Es cierto que en los demás casos de dictaduras no hubo secuestro de niños, como acá en la Argentina? Que el único caso de secuestros de niños durante la dictadura es único en la Argentina. Wow. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en Uruguay torturaban, pero no era igual el modelo. En Chile no hubo la masividad del secuestro en los centros de detención. En la Argentina fue bastante única. Y eso me parece que... Bueno, ni los nazis lo hacían. Mataban a todos, pero no sacaban a los niños. No, perdóname. No, pero los nazis inventaron el desaparecido. Hitler personalmente explicaba en sus órdenes, y eso lo dice el fiscal de Nuremberg, que no dar información sobre los secuestrados genera un miedo en la población, claro, que ayuda a gobernarlos. Entonces, Hitler usaba la desaparición como una forma de expandir el terror de la persona secuestrada a su familia y a sus amigos. Así que eso lo inventó Hitler. Lo copió Pinochet y lo copiaron los argentinos. Pero no robaban chicos. Los mataban los chicos. Los mataban los chicos. Porque para Hitler, por ejemplo, eran enemigos todos. Claro. Y los matan los chicos. Sí. La otra pregunta que tengo, Luis, es: hoy en día, esta violencia, esta nueva forma de sociedad violenta, ¿tiene que ver con la droga? Digo, hoy los jefes de los carteles de la droga, ¿son los nuevos dictadores? No, lo que pasa en los 70 había violencia política y había grupos organizados que hacían política para tener el poder. Eso en América Latina solamente queda Colombia, que están negociando, están discutiendo. Pero solamente queda Colombia. Después el resto del mundo desapareció. Y hubo gente como Mujica o Dilma que habían sido guerrilleros y llegaron al poder por votos. Entonces, eso cambió, es un gran cambio. Lo que pasa es que sí, Sudamérica, sobre todo Latinoamérica, no puede manejar crimen organizado. Es un problema enorme. Y sobre todo en la región entre Colombia y México es inmenso. México no puede controlarlo, México tiene un problema inmenso. Y creo que tenemos que aprender a hacerlo. Una de las cosas que yo aprendí justamente cuando siendo fiscal en La Haya es que necesitamos inventar modelos nuevos. Los abogados, y por eso yo estoy en Yale discutiendo, hemos solamente inventado dos cosas: imperios y estados nacionales. Y eso, en el mundo del siglo XXI, con internet... O sea, para juzgar, digamos, no es que los para vivir, ustedes. Para vivir. Ah, ok. Para vivir. Vivimos, los sistemas institucionales son naciones o imperios. Sí, claro. La Unión Europea es una evolución interesante. Sí. Pero los narcotraficantes no piensan en bordes nacionales. Claro. Son globales. Bueno, la globalización, claro. Claro, pero la policía Sí, y claro. las fiscalías no son globales. Sí, Yo te investigaba, entonces por eso el crimen organizado es un fenómeno muy complicado. A mí me decía el presidente de Guatemala, mire, supimos cuando vinieron los Zetas de México a Guatemala porque en 2 días mataron 300 personas. Sin estar matando gente. Porque Claro. me preocupa a mí que haya sicarios colombianos en Argentina. Es un problema serio. Ajá. Hay un problema, una vez que se instalan, anda a sacarlos. Y lo que yo veo es que no es un problema que se resuelve nacionalmente. Es un problema que requiere una visión regional, por lo menos. Porque justamente, como decía el presidente de Guatemala, si somos me decía, mire, nosotros no tenemos ninguna chance de controlar a los Zetas, al grupo del crimen organizado. Pero si lo hiciéramos, se van a Honduras. Y si en Honduras se ponen firmes, se van a El Salvador. Entonces, justamente, los grupos del crimen organizado aprovechan los bordes nacionales y que las policías no se fijan. Cuando yo investigaba en la Corte Penal Internacional, descubrí que en Congo, una milicia del Congo compraba armas, traficaba armas por oro, que ellos consiguen ahí, a la mafia ucraniana. Entonces yo estaba ahí en La Haya, entonces voy a ver al director de Europol, que está ahí en La Haya, que junta a las policías europeas. Claro. Entonces, yo digo, un alemán, digo, ¿qué saben de la mafia ucraniana que vende armas en Ituri, Congo? Y fue genial, me dice, mire, de la mafia ucraniana sabemos todo, pero no sabemos nada que vendía armas en Ituri, Congo, porque nosotros somos Europol, nos ocupamos de Europa, no sabemos lo que pasa fuera de Europa. Entonces, este es el problema que tenemos, y por eso creo que es un tema mucho más complicado que lo que además, vemos. esto te plantea un desafío adicional, que es entonces quién coordina esa lucha global. Y ahí viene el problema de si Estados Unidos se aprovecha, si Rusia se aprovecha, si China. Por eso, se ningún aprovecha, país solo lo va a poder hacer, y los países tienen mucha resistencia a integrarse. En Europol no tienen una computadora centralizada. En ese momento había 15 países en Europol, y cada país tenía su computadora en un cuartito al lado. Entonces, lo bueno que estaban 15 computadoras juntas, en un cuarto atrás de otro, pero no había una sola. Entonces, la soberanía nacional, que nos protege en algunas cosas,
impide que podamos mirar problemas regionales. Y crimen organizado es completamente un problema regional que tenemos que controlar. La última, ¿cómo sería la próxima etapa en tu carrera? Digo, ser miembro de la Corte Suprema Argentina, ¿te suena? ¿Pensás en otra cosa? ¿Cómo sería? A ver. Yo terminé mi carrera. No hay nada más importante, más interesante que Que haber sido fiscal de la Corte Penal Internacional. Nada. Yo lo que siento ahora es que tengo que transformar la experiencia que yo tuve en información y conocimiento, porque tenemos que diseñar estrategias globales nuevas. Y el problema que yo veo es que, por ejemplo, yo siempre pensé, bueno, Estados Unidos es el lugar de diseñar estrategias. Un minuto. Sí. Pero en Estados Unidos piensa en Estados Unidos. Entonces yo tengo que ver, yo estoy viendo ahora cómo hazemos, yo dedico una parte de mi tiempo a ver cómo convencer gente que piensa a diseñar estrategias globales. Y puede ser que sea la Argentina el lugar para hacerlo, porque yo siempre digo, Argentina es el futuro. El mundo va hacia la Argentina. Acá entendemos caos, confusión, mezclas, y por eso quizás Argentina sea el lugar de pensamiento. Entonces lo que yo quiero hacer es ayudar a pensar cómo diseñar un mundo ¿Desde la mejor. política, desde el lugar de atrás, desde el ostracismo, desde qué lugar? No, yo Un creo lugar que hay que diseñar el mundo. Y yo creo que una estrategia global que ayudaría a pasar información. Me parece que necesitamos gente que piense globalmente. Y como hay mucho, y eso es complicado. Entonces yo creo, yo hice mi trabajo. Ahora, si puedo ayudar un poquito, hay que hacer educación y hay que pensar. Pero además no hay una estructura para eso. Digo, no sé, Naciones Unidas puede ser un... Naciones Unidas es un lugar de encuentro. Alguien dijo, reclamar a Naciones Unidas los problemas de violencia en el mundo es como reclamarle al Madison Square Garden, que es el estadio, que los Knicks juegan mal basquetbol. Es eso, es un lugar de encuentro. Justamente, tenemos que pensar cómo diseñar el mundo. Gracias. Gracias por Luis venir. Moreno Ocampo. Nos vamos. Nos vamos, hasta el Chau, próximo chau, hasta el lunes. próximo lunes.